Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por lo que provees, gracias por la familia, gracias por lo que nos das. Te pedimos, Señor Jesús, que por tu inmensa misericordia nos dé la virtud y la gracia de alabar y glorificar tu nombre, de bendecirte siempre, Señor. Te rogamos, Señor, que por tu infinita misericordia nos enseñes a entender, a comprender y a vivir las Sagradas Escrituras, que es lo que más difícil es. Señor Jesucristo, tú conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras capacitaciones y nuestras limitaciones. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes cada uno según en lo que necesitamos cambiar. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, queridos hermanos, con Primera de Reyes, capítulo 19. Ahab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y ahí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó ahí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre la brasa y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó, comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar entró en una cueva y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él contestó: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo: anda, regresa por donde veniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel-Meolá, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías se fue de ahí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes,
y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Al instante Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: «Déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré». «Puedes ir», dijo Elías, «pero recuerda lo que he hecho contigo». Eliseo se apartó de Elías y fue, y tomó 2 toros y los descuartizó. Con la madera del yugo hizo la carne y asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Primera de Reyes, capítulo 20. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y 32 reyes aliados, con su caballería y sus carros de combate, y fue a la ciudad de Samaria. La rodeó y la atacó. Al mismo tiempo envió mensajeros a esta ciudad para que le dijeran a Aba, rey de Israel: Ben-Hadad dice: «Tus riquezas me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus mejores hijos». El rey de Israel contestó: «Tal como su majestad lo ha dicho, yo y todo lo que tengo es suyo». Los mensajeros fueron una vez más a ver a Ahab y le dijeron: Ben-Hadad dice: «Ya te he mandado a decir que tienes que darme tus riquezas y tus mujeres y tus hijos. Además, mañana a estas horas enviaré mis oficiales a que registren tu palacio y las casas de tus funcionarios, y todo lo que les guste lo tomarán para sí». Entonces el rey de Israel mandó llamar a todos los ancianos del país y les dijo: «Como ustedes podrán darse cuenta, este hombre está buscando hacerme daño, a pesar de que yo no me he negado a entregarle mis mujeres, mis hijos y mis riquezas». «Pues no lo escuches ni le hagas caso», respondieron los ancianos y toda la gente. Entonces Ahab dijo a los enviados de Ben-Hadad: «Digan a su majestad que haré todo lo que me ordenó al principio, pero que no puedo hacer lo que ahora me exige». Los enviados llevaron la respuesta a Ben-Hadad, y Ben-Hadad mandó a decir a Ahab: «Que los dioses me castiguen duramente si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis seguidores». Por su parte, el rey de Israel le mandó decir: «No cantes victoria antes de tiempo». Cuando Ben-Hadad recibió la respuesta, estaba viviendo con los otros reyes en las enramadas que había improvisado. Entonces dijo a sus oficiales: «¡Al ataque!». Y todos se dispusieron a atacar la ciudad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Ahab, rey de Israel, y le dijo: «El Señor ha dicho: aunque veas esa gran multitud de enemigos, yo la voy a entregar hoy en tus manos para que sepas que yo soy el Señor. Y por medio de quien me la va a entregar», preguntó Ahab. «El Señor ha dicho que por medio de los jóvenes que ayudan a los gobernadores de las provincias», respondió el profeta. «¿Y quién atacará primero?», insistió Ahab. «Tú», respondió el profeta. Entonces Ahab pasó revista a los jóvenes que ayudaban a los gobernadores de las provincias, que eran 232, y con todo el ejército israelita, compuesto de 7,000 hombres, salieron al mediodía mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados suyos seguían emborrachándose en las enramadas que habían improvisado. Y avanzaron en primer lugar los ayudantes de los gobernadores. Cuando Ben-Hadad recibió aviso de que algunos hombres habían salido de Samaria, ordenó: «Sea que hayan salido en son de paz o en son de guerra, los quiero vivos». Los ayudantes de los gobernadores salieron de la ciudad, seguidos por el ejército, y cada uno de ellos mató a un contrario, y los sirios huyeron. Los israelitas persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de los sirios, escapó a caballo con algunos soldados de la caballería. Entonces el rey de Israel avanzó y se apoderó de sus caballos y carros de combate, y les causó a los sirios una tremenda derrota. Después el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: «Ve y refuerza tu ejército, y piensa bien lo que debes hacer, porque dentro de un año el rey de Siria volverá a atacarte». Los oficiales del rey de Siria, por su parte, dijeron a este: «Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso nos han vencido, pero si luchamos contra ellos en la llanura, con toda seguridad los venceremos. Lo que ahora debe hacer su majestad es quitar de su puesto a los reyes y poner oficiales en su lugar. Organizar luego un ejército como el que fue derrotado, caballo por caballo y carro por carro. Entonces lucharemos contra ellos en el llano y sin duda los venceremos». Ben-Hadad prestó atención a este consejero y lo siguió. Un año después, Ben-Hadad pasó revista a los sirios y se trasladó a Afec para luchar contra Israel.
También los israelitas pasaron revista a sus fuerzas y les dieron provisiones y salieron en el centro al encuentro de los sirios. Acampados frente a los sirios parecían apenas 2 rebaños de cabras, pues los sirios ocupaban todo el terreno. En esto se presentó un profeta ante el rey de Israel y le dijo: Así dice el Señor: puesto que los sirios han dicho que yo soy un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, voy a entregar en tus manos a toda esta gran multitud. Así sabrán que yo soy el Señor. Durante 7 días, sirios e israelitas estuvieron acampando frente a frente, y el 7º día tuvo lugar la batalla. Ese día los israelitas mataron a 100,000 soldados sirios de infantería. El resto del ejército huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla de las ciudades cayó sobre los 27,000 hombres que habían logrado escapar. Ben-Hadad también huyó y llegó a la ciudad, y éste se escondió de habitación en habitación. Entonces sus oficiales le dijeron: Hemos sabido que los reyes israelitas cumplen los tratos que hacen, así que pongámonos ropas ásperas y una soga en el cuello, y vayamos ante el rey de Israel a ver si nos perdona la vida. Entonces se pusieron ropas ásperas y una soga en el cuello, y presentaron ante el rey de Israel y le dijeron: Ben-Hadad ruega a su majestad que le perdone la vida. Ahab respondió: ¿Vive todavía? Para mí es como un hermano. A los hombres les pareció esto una buena señal, y tomándole la palabra contestaron inmediatamente: Ben-Hadad es hermano de su majestad. Pues vayan a traerlo, contestó Ahab. Entonces Ben-Hadad se presentó ante Ahab, y Ahab le hizo subir en su carro. Luego Ben-Hadad le dijo: Te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y tú puedes tener negocios en Damasco como mi padre los tenía en Samaria. Yo por mi parte me comprometo a dejarte ir, contestó Ahab. De este modo Ahab hizo un pacto con Ben-Hadad y le dejó que se fuera. Sin embargo, un hombre que pertenecía al grupo de los profetas pidió a un compañero suyo por orden del Señor: Hiéreme, por favor. Pero el otro no quiso hacerlo. Entonces el profeta le dijo: Por no haber hecho caso a la orden del Señor, un león te atacará cuando tú te separes de mí. En efecto, en cuanto el otro se separó del profeta, un león salió al encuentro y lo mató. Después se encontró el profeta con otro hombre y le pidió también que lo hiriera, y aquel hombre lo golpeó y lo hirió. Entonces el profeta fue a esperar al rey en el camino, disfrazado con un vendaje sobre los ojos. Y cuando el rey estaba pasando, el profeta le dijo en una voz alta: Este servidor de su majestad marchó al frente de batalla, y de entre las filas salió un soldado y me trajo un prisionero. Me pidió que me hiciera cargo de él, advirtiéndome que si me escapaba, yo le respondería con mi vida o tendría que pagarle 3,000 monedas de plata. Y como este servidor de su majestad se entretuvo con otras cosas, el prisionero se me escapó. El rey de Israel le contestó: Tú mismo te has declarado culpable y has pronunciado tu sentencia. Pero el profeta se quitó rápidamente el vendaje de sus ojos, y el rey se dio cuenta que era uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo: Así dice el Señor: Como tú dejaste escapar al hombre que él había condenado a morir, con tu vida pagarás por la suya, y con tu pueblo por el suyo. Entonces el rey de Israel se fue a Samaria triste y malhumorado, y se metió en su palacio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, podemos ver todavía, a mí me fascina la historia de Elías, pero podemos ver cómo el profeta de alguna manera siempre usaba una parábola personal. Y a través de la historia vamos a ver cómo los profetas, para enviar un mensaje, siempre lo decían a través de una experiencia que le sucedía. Cuando le rasgaron la ropa al profeta que fue a hablar con Saúl, también le dijo: así como tú has rasgado la ropa, así se te rasgará tu reino. Ahora vemos cómo le dice: golpéame, y con ese golpe da una sentencia y le dice: esto dice el Señor. También el profeta le dijo a David, le dijo: había una vez un hombre así, y dice el rey David: por Dios que vive, si no me equivoco fue la palabra que usó, ese hombre deberá morir. Y el profeta le dice: pues tú eres ese hombre. Entonces siempre usan los ejemplos. ¿Por qué digo esto? Porque ojalá, y yo lo digo por mí, ojalá aprendamos a ver las experiencias de la vida, porque todo lo que nos sucede tienen un mensaje para darnos. Todas las experiencias tienen algo para darnos. Podemos pasar por una crisis matrimonial
Y es nuestra decisión si aprendemos de esa experiencia y meditamos qué fue lo que nos llevó ahí y cambiamos. O por ejemplo, tomaste una mala decisión económica y depende de ti si aprendes de esa experiencia o continúas con los mismos malos hábitos. O qué sé yo, en un deporte que jugaste mal, lo que sea. Entonces, aprender de las experiencias que nos suceden, aprender de lo que estamos viviendo, tener los ojos abiertos, el entendimiento abierto, para discernir qué fue lo que me trajo en este momento el problema que tengo. Pero estamos en una sociedad donde le echamos la culpa a todo mundo. Siempre le echamos la culpa a los demás, a las experiencias, la mala suerte, la mala vibra, la gente tóxica, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba viendo hoy las noticias y estaba viendo cómo hablaban hubo otro tiroteo hoy en Texas y vuelven con el mismo tema de siempre, que tienen que prohibir las armas y tienen que prohibir las armas. Yo la pregunta que siempre medito, y quizás estoy equivocado, pero yo me pregunto, si la gente no respeta la ley, por decirlo así, más primitiva, que viene siendo no matar, ¿qué les hace pensar que van a respetar la ley de no tener un arma? O sea, ¿la droga es ilegal y la drogadicción ha desaparecido? No, no ha desaparecido. Entonces, ¿qué les hace pensar que poner leyes contra tener armas va a terminar el problema este? Los problemas van mucho más allá. Van en el alma, en el espíritu. Pero el mundo pagano piensa solamente en lo externo. Creen que prohibiendo armas se va a acabar este problema. Y este problema no se va a acabar así. Este problema se va a acabar si los hombres cambian. La otra parte que quería tocar es, me encanta este ejemplo. Cómo le dice el Señor, sal afuera. Y en eso sale y escucha un viento fuerte y poderoso. Pero ahí no estaba el Señor. Después pasa un terremoto y ahí no estaba el Señor. Tras el terremoto hubo fuego y ahí no estaba el Señor. Y después pasa una brisa suave y delicada. E inmediatamente Elías cae y se postra porque reconoce la presencia de Dios. Hermanos, a veces nosotros creemos que con las cosas grandes y majestuosas vamos a ver al Señor. A veces creemos que tenemos que ver cosas muy grandes para ver la gloria de Dios. Sin embargo, la gloria de Dios se manifiesta en un abrazo de una persona que tú amas. La gloria de Dios se manifiesta en un gesto de una sonrisa. La gloria de Dios se manifiesta en las cosas simples de la vida. A veces no somos felices con las cosas pequeñas que tenemos porque soñamos en las cosas grandes. Cuando sabemos disfrutar lo pequeño, podemos disfrutar lo grande. Y cuando podemos ver o logramos entender y ver a Dios en las cosas pequeñas, tenlo por seguro que lo verás en las grandes. Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y tengan un bendecido día.